Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com, donde analizamos temas del acontecer nacional e internacional, como su nombre lo dice, en profundidad. Y el tema más importante de las últimas horas, y me atrevería a decir que el tema más importante de la semana, y cuidado no del mes, es la invasión que se dio esta misma semana por parte de fuerzas rusas a Ucrania. Ya hemos hecho un par de programas recientemente de En Profundidad acerca de este tema. Uno el viernes anterior, previendo lo que ya parecía una situación inminente. El martes, precisamente un día antes de que se diera la invasión, tuvimos un análisis también desde lo económico, la repercusión y por supuesto, pues hoy vamos a darle seguimiento a este tema. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hacer un repaso general, pero nuestra pregunta para iniciar va a ser si las sanciones económicas que se están anunciando por parte de Occidente para Rusia van a tener resultado o no, si es algo que más bien puede quedar en las palabras. Y de ahí también vamos a hablar un poco acerca de lo que podría pasar, sobre todo si lo que está ocurriendo hoy en Ucrania podría verse algo similar en otras partes del mundo. Bueno, hoy contamos con un invitado de lujo, un doctor en ciencias políticas de la Universidad de Oslo en Noruega, don Alexander López. A don Alexander lo conocí hace algunos años cuando estaba en la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad, más bien de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica en Heredia. Era el director de la escuela y con él pues en varias oportunidades analizamos temas del acontecer internacional y estoy seguro que nos va a aportar muchísimo esta oportunidad aquí en Profundidad. Don Alexander, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes a usted y a todos los que nos escuchan y nos ven por la web. Y gracias al espacio En Profundidad por la invitación, como usted lo dijo, sobre el tema de la semana y posiblemente el tema de la próxima semana y quizás de las semanas venideras. Así que a la orden, Rodolfo. Gracias, don Alexander. Empecemos por la pregunta que planteaba al inicio. Estas sanciones económicas que han sido anunciadas por Occidente repercutirán, cumplirán algún objetivo. ¿Realmente Moscú va a decir, no, estas sanciones vienen muy duras, mejor me echo para atrás, cambio el panorama? ¿O es algo perfectamente predecible por Putin que va a decir, me lo esperaba y estaba preparado? ¿Qué piensa usted? Bueno, vamos a ir tal vez por partes. En primer lugar, si se entienden que las sanciones tienen el objetivo de contener la ofensiva militar de Putin en términos de la invasión a Ucrania y el desarrollo posterior, podríamos decir con toda certeza que no van a surtir efecto alguno. Es decir, Putin no se va a detener por las sanciones anunciadas en términos económicos. Eso en primer lugar. Entonces, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico, es casi que nula la influencia que esas sanciones pueden tener. Desde el punto de vista económico, la otra dimensión propiamente dicha, pues las repercusiones ciertamente pueden ser significativas dependiendo del área de que estemos hablando. Sin embargo, es de esperar que incluso esas sanciones que fueron anunciadas se flexibilicen en los próximos días, una vez que Occidente tenga claro que no estamos en los viejos tiempos cuando existía el bloque soviético en el contexto de la Guerra Fría, donde las decisiones que se tomaban en una parte del mundo no tenían implicaciones sobre la otra parte del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, anuncias que le vas a suspender el código SWIFT a las operaciones comerciales de Rusia, eso no solamente afecta a Rusia, sino que afecta directamente a los operadores de negocios en los países occidentales, ¿verdad? Sea en eso en términos de gas, petróleo. O sea, repercute también en Occidente esa sanción, obviamente.
Claro me estás diciendo. claro que repercute en Occidente, y no solamente que repercute, sino que en algunos sectores genera un efecto boomerang. Es decir, y al fin y al cabo puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿verdad? solo para que me quede claro, porque está planteando usted algo muy revelador, Alexander. En principio uno pensaría que esas sanciones son duras y están bien analizadas para apuntarle directamente a Rusia. Pero por lo que usted me está diciendo, puede ser inclusive que Occidente diga, bueno, sin anunciarlo mucho, posiblemente la suavice, porque ese efecto boomerang afecta a los intereses de Occidente. Sin duda. Y yo creo que esa es la línea que observaremos en los próximos días. Salvo que haya un incremento dramático de la violencia militar rusa y que consecuentemente eso obliga a los tomadores de decisiones a un poco endurecer la línea de sanciones económicas. Pero bajo circunstancias, digamos, normales, dentro de lo que se puede llamar normal, es de esperar que las sanciones incluso disminuyan. Además, estamos aquí hablando, es importante entender las dimensiones de la economía rusa. En primer lugar, para los europeos, Rusia es un país importante. Quizás globalmente Rusia no sea una de las economías más significativas. Estamos hablando el país más grande del mundo, pero Italia, para citar un ejemplo, tiene 2 veces el tamaño de la economía rusa. ¿Qué es lo que lo hace a Rusia importante frente a Occidente o frente a Europa Occidental? Bueno, la dependencia de Europa Occidental, sobre todo del gas y en menor medida del petróleo. Entonces, para ponerlo en términos quizás coloquiales, lo que tiene Rusia es una gran estación de abastecimiento de Una gran petróleo. bomba de estación de servicio. Estación de servicios, exactamente. Entonces, eso en términos globales no tiene tantísimo impacto, pero sí lo tiene si usted es un usuario continuo de esa bomba de servicios. Y eso es lo que le pasa a Europa, ¿verdad? Cuando tienes que el 40% casi de tu gas proviene de Europa, en el caso de Alemania es aún muchísimo mayor, o cuando tenés que una gran proporción de tu petróleo también proviene de Rusia. Entonces, ese nivel de dependencia es lo que hace a esa estación de servicios, como bien las llamas, Rodolfo, importante para Europa Occidental. Ok, entonces yo me imagino, Alexander, que Vladimir Putin tiene eso muy claro y sabe perfectamente que Occidente no puede endurecer mucho el tema porque también se afecta. Entonces el mismo Putin posiblemente está confiado en que eso va a ocurrir. Es correcto. Hay que entender que Putin no es un loco que de repente se le ocurrió invadir Ucrania, sino que es un estratega político, un estratega militar que tiene fríamente calculado cada uno de los pasos. Y esta invasión no es algo que se le ocurrió de la noche a la mañana, sino que es parte de un proyecto mayor. ¿Y cuál es ese proyecto mayor? Pues consolidar a Rusia como la gran Rusia, la Rusia heredera del imperio de Catalina la Grande, esa Rusia imperial que muchos rusos añoran y que Putin de alguna manera ha logrado interpretar ese sentimiento nacionalista de reivindicar esa grandeza de Rusia y consecuentemente ponerlo dentro de una práctica y una estrategia, digamos, político-militar que es en parte lo que explica la invasión a Ucrania. Usted lo planteó al inicio de esta respuesta, Alexander, y dijo, Putin no es un loco, porque mucha gente perfectamente puede tener una idea de Putin, tal vez un tanto distorsionada, porque la verdad es que Putin, la forma en cómo ha manejado ese país, creo que lo aleja mucho de ser un loco, Alexander. Absolutamente, absolutamente. Si algo podemos decir de Putin es que tiene no solamente una lectura adecuada de lo que es el nacionalismo ruso, sino también una precisa lectura del entorno internacional. Y la combinación de esa lectura nacional con la lectura internacional es lo que hace de Putin un líder global de las dimensiones que estamos hablando. Y tal vez aprovecho un par de minutos, Rodolfo, para desagregar esto. ¿A qué me refiero con la lectura a nivel nacional? Pues Putin tiene una lectura absolutamente correcta de la historia rusa. Esa historia de grandeza, esa historia imperial o esa historia
incluso dentro del régimen soviético, también de grandeza. Recordemos el periodo de Catalina la Grande. ¿Cómo se caracterizó ese proceso? De expansión de fronteras, ni más ni menos que lo que está haciendo Putin. Catalina la Grande se expandió hacia el Mar Negro, a expensas del Imperio Otomano en ese momento, se extendió hacia los países bálticos, a expensas en ese momento de Polonia, y consecuentemente logró hacer crecer las fronteras rusas. ¿No les parece a ustedes esa historia conocida? Pues esa historia más o menos es lo que está haciendo Putin hoy día. Entonces, interpreta ese nacionalismo conservador de muy buena manera. Y a nivel internacional también tiene una lectura clara porque sabe que en estos momentos hay un declive de Occidente que lo estamos viendo con la posición de la Unión Europea y lo estamos viendo con el poco involucramiento que está teniendo Estados Unidos en la crisis, y sabe perfectamente que su alianza con China hace aún más difícil que Occidente efectivamente pueda hacer algo frente a la iniciativa. Explíquenos por favor eso de la alianza con China, don Alexander. Sí, eso es muy importante de entenderlo, porque la crisis ucraniana no se puede entender simplemente en el contexto de la relación Rusia-Ucrania o incluso la relación Rusia-Europa. Hay que entenderla en un sentido global. Aquí también lo que está en juego es el nuevo orden geoeconómico y geopolítico global. En ese sentido, a nivel geoeconómico, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una redefinición del espacio cuya quizás máxima expresión es la nueva ruta de la seda, impulsado por el gobierno chino. Esa nueva, digamos, dimensión geoeconómica representa un claro desafío para los Estados Unidos en la dimensión económica. En la dimensión política, lo que está haciendo Putin es efectivamente redefinir también el mapa geopolítico y colocar a Rusia como ¿qué? Como la gran potencia euroasiática en el centro del mundo. Los que han estudiado un poquito las teorías geopolíticas se darán cuenta de que básicamente lo que está tratando de hacer Putin es reinterpretar un poco las teorías de Mackinder cuando decía que quien controlaba esa parte euroasiática iba a controlar el mundo. Entonces, cuando usted hace converger la dimensión geoeconómica del liderazgo chino con la dimensión geopolítica del liderazgo ruso, entenderán que esa alianza claramente debilita aún más la presencia de Estados Unidos y de Europa en el mundo. Y hay muchas expresiones, la más reciente, la firma de un convenio ruso-chino para proveer a China con todo el gas que necesita China y que Rusia se lo va a proporcionar. Es un contrato, un periodo de 30 años, pero ese tipo de negocios no más ni menos que simboliza lo que acabo de decir en términos del redireccionamiento geoeconómico y geopolítico. Y Occidente debe prestar muchísima atención a esto, porque si no el debilitamiento va a ser progresivo y lo de Ucrania apunta en esa dirección. Ya vamos a pasar a ese tema, pero antes quería plantear otro. Vamos a ver unas declaraciones del mandatario de Ucrania. Esas declaraciones creo que encierran bastante bien la sensación que debe de sentir él de abandono por parte de Occidente a partir de lo que está ocurriendo en los últimos días. Veamos esas declaraciones. Pero hay una segunda cosa. Estamos solos defendiendo a nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Todos tienen miedo. También hay información de que grupos enemigos de sabotaje han entrado en Kiev. Así que le pido a la gente de Kiev, tengan cuidado, respeten las reglas del toque de queda. Me quedo en el barrio del gobierno junto con todos los que se necesitan para que el gobierno central funcione. Якщо ви в Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитись на нерішучість політиків, ви можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно. Vamos a ver, Alexander, parte de todo este embrollo, bueno, aquí hay factores culturales, económicos, históricos,
políticos y militares que han complicado este panorama, lo hacen muy complejo, y uno de esos factores es que la OTAN ha querido acercarse, o ha querido más bien que Ucrania se acerque a la OTAN y reclutarla, por usar un término, una palabra, como ha hecho con otras repúblicas socialistas que han empezado a acercarse mucho a Occidente y formar parte de la OTAN inclusive. Entonces, parte de la discusión que hemos analizado ampliamente, tanto en 7 días como en 7 días radio, como aquí en profundidad, es que la OTAN ha querido acercarse y incluirla en la organización a Ucrania, y Rusia, por supuesto, no está de acuerdo con eso. Si ese es uno de los factores, resulta ahora contradictorio y en algún grado, pues, se justifica la preocupación del presidente ucraniano de que parece que se siente solo, porque lo querían atraer a la OTAN, pero ahora que Rusia se metió, él lo que dice es, nos dejaron solos. Alexander. Exacto, Rodolfo, exacto. Me parece otro error estratégico terrible de Occidente, y por parte de los europeos es muestra de esa debilidad en términos de política exterior, no de ahora, Rodolfo, de las últimas décadas. Europa siempre ha sido muy débil en cuanto a su accionar en política exterior, lo vimos con la crisis de los Balcanes y demás. Y eso que usted menciona es precisamente lo que sucedió y lo que debe tener muy molesto al presidente de Ucrania. Vamos a ver, después del desmembramiento de la Unión Soviética, uno de los objetivos de la OTAN fue acercar a ciertos territorios que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a ser parte de esa línea estratégica de Occidente, perteneciendo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como OTAN. Y producto de ello es que Hungría, ¿verdad?, es que los países bálticos llegan a ser parte de ese núcleo importante. Y dentro de eso hay un coqueteo con otras naciones que, si bien no están en la OTAN, sí representaban algún interés para Occidente. Dentro de eso es Ucrania. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día simplemente se invoque la Carta de la OTAN para decir simplemente, no, es que la OTAN solamente puede accionar en caso de una incursión o en caso de un ataque a uno de nuestros miembros? Eso es simplemente letra de derecho, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí no estamos hablando de un librito ahí de derecho, de un manual de derecho, no, aquí estamos hablando de una dimensión geopolítica, geoestratégica, militar, que va allende de ese manual. Entonces es una excusa muy pobre, me parece a mí, es una excusa muy pobre. Y por supuesto, Rodolfo, que desde luego que el presidente de Ucrania se tiene que sentir abandonado, y eso puede tener repercusiones en el futuro en términos, vuelvo a insistir, del debilitamiento de Occidente en términos globales. Don Alexander, una valoración. Si hubiese otra persona, otro inquilino en la Casa Blanca, ¿hubiera sido distinto? ¿Se hubiera dado la invasión? Posiblemente, si estuviéramos en la época más dura republicana, y a eso me refiero a la época de Ronald Reagan, quizás hubiese sido un poquito distinto. Los tiempos cambian, Rodolfo, y es difícil hacer semejante aseveración porque algunos de los que nos escuchan o nos ven van a decir, pero hace afirmaciones temerarias. Pero ciertamente, si uno interpreta la lógica que caracterizó, por ejemplo, la administración republicana de Ronald Reagan, uno diría que esto hubiese sido un poco distinto. Obviamente los tiempos cambian y ahora tenemos la situación que tenemos y es lo que hay. En el momento de Ronald Reagan, Estados Unidos era la potencia, y después del desmembramiento de la Unión Soviética, con más razón, Estados Unidos era una coyuntura muy especial porque Estados Unidos era la única potencia ahí, pero hoy día no lo es, y lo señalé anteriormente en términos económicos con la rivalidad con China y en términos geopolíticos con Rusia. Entonces la situación no es tan fácil hoy día para la Casa Blanca. Bien, vamos a ver unas comparaciones interesantes que tenemos aquí a partir de este momento. Son comparaciones de fuerzas, de tropas. Bueno, usted aquí la puede ver, hace una comparación entre Ucrania y las fuerzas rusas. Vemos que prácticamente
Rusia tiene 4 veces, más de 4 veces tropas, tiene muchísimos, pero muchísimos más aviones, 318 contra 4.173. Sí, la diferencia es abismal. Helicópteros, Ucrania 112, Rusia tiene más de 1.500 helicópteros. Tanques, vean la diferencia ahí, tiene 10.000 tanques más. Rusia, 12.420 las fuerzas rusas, 2.500 Ucrania. Blindados, vehículos blindados, también la diferencia es más del doble. La artillería, la diferencia es más del triple, digamos, a favor de Rusia. Los barcos, tal vez inclusive podría decir que esa es una diferencia de las más abismales, ¿verdad? 38 barcos de Ucrania, 605 de Rusia, y conste, ahí estamos diciendo que no estamos tomando en cuenta, Alexander, en el mapa, o por lo menos la ubicación, que Crimea, que es una partecita abajo, que originalmente fue, bueno, ahí la tenemos. Crimea es una península que usted la ve ahí, en la parte de abajo. Eso en el 2014, usted me corrige, don Alexander, en el 2014 pasó a manos rusas, se hizo inclusive un referéndum en donde la gente decidió, según el referéndum, ¿verdad? Y la forma en cómo se hizo, digamos, desvincularse de Ucrania, y ahí tiene una base, tal vez su base más importante, una de sus bases más importantes, Rusia, una base militar, ¿verdad? Entonces quiere decir, ya de por sí en esa parte de abajo estaba fuerte presencia militar rusa, y esas dos repúblicas, bueno, esos dos nombres que usted ve ahí, son en la parte este de Ucrania, y eso es, digamos, el punto que hemos explicado en varias oportunidades, que es una región que Putin semanas atrás, o tal vez una semana atrás, Alexander, reconoció o dijo que eran independientes. Ahí hay una población simpatizante de Rusia, que se siente muy identificado con Rusia por asuntos de lenguaje, por asunto cultural. Aunque hayan nacido en Ucrania, se sienten muy vinculados a Rusia. Se da un movimiento separatista desde hace mucho tiempo, pero es ahora que Putin dijo, bueno, no, los reconozco, y no solo los reconozco, sino que les voy a seguir ayudando como los he venido ayudando, Alexander. Sí, exactamente. Los números que usted presenta, Rodolfo, son elocuentes. ¿Qué quieren decir esos números? Que Ucrania no le es posible defenderse sin el apoyo de la OTAN. O sea, sin el apoyo de la OTAN, Ucrania simplemente no puede hacer absolutamente nada frente al poderío ruso. Lo de las partes anexadas, bueno, lo de Crimea representa un poco lo que yo decía al inicio cuando señalaba que incluso en la época de Catalina la Grande el acceso al Mar Negro fue de los temas prioritarios. Bueno, esta incursión del 2014 en Crimea es exactamente en esa dirección. ¿Qué es aquí lo importante de ver hacia adelante en esta materia, Rodolfo, me parece a mí, es lo peligroso del patrón de comportamiento que ha tenido Putin? Es decir, el ir anexando territorios, la pregunta es, ¿cuándo va a parar? Si es que algún día va a parar. ¿Ah? Y entonces, frente a esa pregunta, ¿cuál es la respuesta de Occidente? ¿Lo paro ahora, lo paro más tarde, lo paro pasado mañana, o no lo va a parar nunca? Y vas a tener el imperio ruso de nuevo exactamente en tus puertas. Entonces, eso es una pregunta, me parece absolutamente relevante, porque así como hoy fue Ucrania, o ayer fue Ucrania, mañana puede ser Georgia, que ya en el pasado incluso tuvo también su periodo de invasión, puede ser Moldovia, o incluso pueden ser las repúblicas bálticas de Lituania, Estonia, Latvia, que estuvieron vinculadas en su momento a claro, que Stalin las anexó por la fuerza, ¿verdad? Y que ahora están como, digamos, cercanas a OTAN, obviamente. Claro, entonces, son parte del tratado y con gobiernos pro-occidentales, pero eso tampoco uno diría, bueno, puede que Putin comience por los eslabones más débiles. ¿Cuáles son? Los que no pertenecen a la OTAN, ¿no? Pero nadie puede decir que después no pueda seguir con otros eslabones, como son los países bálticos. Lo que pasa es que, Alexander, ahí yo me plantearía que si digamos andan con paños tibios para defender a Ucrania,
en el caso de ya ir con un miembro de la OTAN, ahí sí que ya Europa no podría desdecirse. Y ahí sí la OTAN debería, o no podría dar marcha atrás, porque sería un pésimo mensaje de debilidad en donde diría, no, yo voy a defender solo a los países miembros de la OTAN. Y si le atacan o le invaden a un país miembro de la OTAN, decir, no, todavía no. Yo creo que ahí sí estaría entre la espada y la pared y tendría que defender claramente a ese país. Claro, en buena teoría sí debería ser, porque se le acaba el argumento central que ha utilizado con Ucrania. Entonces, ante eso deberías hacerlo. Pero la pregunta es, Rodolfo, aquí, hasta que llegue ese momento, ¿cuánta agua debajo del puente debe haber pasado para que esa situación suceda? O sea, ¿cuántos muertos tienen que haber ocurrido para que esa situación pase? Entonces, de ahí que la inacción un poco de Occidente en estos momentos no deja de ser preocupante, ¿verdad? Sin ninguna duda. Bien, permítame nada más leer una información que me está compartiendo nuestra compañera Susana Peña de Teletica.com. Está señalando que hay una alerta que en este momento acaba de ser emitida por la agencia de noticias AFP, France Press. Apenas cuando es una alerta solo ponen una línea y conforme va pasando el tiempo van ampliando los detalles. O sea que lo que voy a leer es apenas la primera línea y estamos esperando a que France Press la vaya ampliando. O sea, es una noticia en desarrollo, por decirlo de alguna manera. Dice, el presidente de Ucrania dice que las tropas rusas tratarán de tomar Kiev esta noche. Es lo que hasta el momento está informando France Press como última hora. Es información que está en desarrollo. En cualquier momento vamos a tener, espero yo, más detalles, y si no, por supuesto, usted más adelante, cuando esté ya la nota más ampliada, la podrá encontrar en teletica.com. Pero sí me parece que no es de extrañar esta aseveración, y eso me da la idea, Alexander, que el asunto se va a complicar muchísimo en las próximas horas, porque usted me corregirá, pero para que un país caiga, sea tomado por otro, lo que hay que hacer es tomar la capital, ¿verdad? Es correcto, en este caso tomar la capital y asumir el gobierno, asumir las funciones del gobierno, que a mí me parece que es el próximo paso. Posiblemente yo no veo a Putin, salvo alguna negociación de último momento, queriendo dejar en el poder al actual gobierno. Me parece que la razón que Putin siempre ha señalado es: estoy invadiendo porque Occidente no está respetando los límites. Recuérdense que Ucrania siempre ha sido considerada la frontera más occidental de Rusia, y en ese sentido el reclamo es: Europa occidental no me está respetando esa frontera, la OTAN no me está respetando esa frontera, y por tanto yo debo tomar decisiones. En consecuencia, no veo en esa dirección que apunta la nota que usted acaba de señalar. Van a tomar la capital en primer lugar, y como consecuencia de ello van a asumir el gobierno, van a instalar un gobierno pro-ruso, sin ninguna duda, afín a Putin, okay, y al régimen. Ya para ir terminando, Alexander, esto que está ocurriendo ahora, bueno, usted ya más o menos mencionó algo, nos dio una idea, pero hay otras partes del mundo, lo pregunto, que están específicamente en una situación parecida o comparable, y que alguna potencia tenga en la mira a un país que por razones culturales o históricas quiera, digamos, vincularlo a la fuerza, y que no lo ha hecho porque la comunidad mundial se ha opuesto, pero que si ve que a Rusia le sale el tiro, por decirlo de alguna manera, también intente hacerlo. En alguna parte del mundo tenemos un escenario parecido, que haga que una situación como esta se vea en esa parte del planeta. Sí, esa es una muy buena e interesante pregunta. Vamos a ver, a inicios de este año yo escribí un artículo donde hacía un poco un recuento de lo que consideraba serían los hechos más importantes del 2022. Y en una de esas líneas señalaba que las agresiones entre países iban a la baja, como han venido a la baja en los últimos años, con la excepción del caso de Rusia y Ucrania. Bueno, un par de meses después está sucediendo lo que ahí de alguna manera señalábamos. Ahora, ¿puede esto repetirse?
vuelvo a mi idea original. Los conflictos entre países han venido a la baja y es de esperar que continúen a la baja. Sin embargo, la rivalidad entre potencias es o representa una lógica distinta. Y si a Rusia hoy se le respeta esto, por decirlo de alguna manera, entre comillas, se le respeta. Se le tolera, digamos. Se le tolera. Claramente, China, que es otro jugador con pretensiones globales, podría hacer lo mismo. Podría decir, bueno, Taiwán es parte de la gran China, así como Rusia considera que Ucrania es parte de la gran Rusia. ¿Ah? Entonces, consecuentemente, puedo tomar una medida como esta, o puedo acelerar mis reclamos, como lo está haciendo hoy día China, en el mar meridional de China, lo que se conoce como el South China Sea. ¿Ah? Entonces, esto no es un buen ejemplo para la comunidad internacional, sin ninguna duda, porque tales acciones tal vez no sean llevadas a cabo por países pequeños o países de mediano tamaño, por decirlo de alguna manera, pero sí las grandes potencias podrían ingresar en un juego peligroso en esta materia, ¿verdad? En este sentido. En este caso, China y Taiwán sería, digamos, uno de los escenarios que usted ve posible. Sí, China y Taiwán, y lo que acabo de decir, los reclamos constantes, que en ese caso son marítimos, pero territoriales marítimos, en el mar meridional de China, que es un punto neurálgico, estratégico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, en Asia en estos momentos, el South China Sea. Bien, Alexander, le agradezco muchísimo que sacara un rato para conversar con nosotros. Ojalá no sea la última vez que tengamos la posibilidad de tenerlo por acá analizando temas internacionales. En el pasado lo teníamos mucho en 7 días, en nuestro programa en 7 días, pero por supuesto ahora los tiempos han cambiado y ahora tenemos muchas más plataformas. Tenemos la radio, tenemos la web, tenemos la televisión, así que siempre va a ser un gusto tenerlo por acá. De hecho, usted también escribe, colabora con frecuencia en nuestra sección de la A a la Z en teletica.com, donde se puede leer artículos que Alexander López escribe y que puede encontrar en el micrositio de la A a la Z, un micrositio de opinión en teletica.com. Nada más reitero una información que llegó hace unos minutos que fue emitido por la agencia France Press y que le encontramos en una de las informaciones que ha ingresado a nuestra redacción, y es que el presidente de Ucrania está asegurando o está planteando que las tropas rusas tratarán de tomar Kiev esta noche, Kiev, la capital de Ucrania. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que pueda generar esta información que está en desarrollo. Este programa lo repetimos a las 8 de la noche y lo va a poder también encontrar en la plataforma de YouTube de teletica.com y también en el micrositio de En Profundidad de teletica.com. Alexander, de verdad, muchas gracias. No, con muchísimo gusto y siempre a la orden, y encantado de poder regresar a esta que ha sido una casa en que he sido bien recibido, y ahora todavía más contento de que pueda hablar con mucha más tranquilidad después de años de estar en posiciones oficiales. Así que nuevamente en la academia y encantado de estar y compartir con todos. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega. Hasta entonces.